Nunca imaginé que a mis 53 años sería la exótica tentación de mi alumno. Siempre pensé que mi vida estaría marcada por la madurez y la discreción que acompañan a los años. Había aprendido a valorar la tranquilidad y a vivir en armonía conmigo misma, pero jamás creí que me convertiría en algo más que una guía académica para él. No solo lo dirigí en sus estudios, sino que también les empecé a enseñar cosas que nunca hubiera imaginado compartirle. Fue un juego peligroso, un fuego que encendí sin prever hasta dónde podría llegar. Me llamo Clara, tengo 53 años y soy profesora en un prestigioso instituto en Medellín. Siempre fui una mujer conservadora, de esas que la gente mira con respeto, pero también con una pizca de admiración. Sí, lo admito. Me gusta cuidarme. Aún uso ropa ajustada, tacones altos y esas blusas de seda que delinean mis curvas. Y no me malinterpretes. No es por vanidad. Es que disfruto sentirme bien conmigo misma. Uso gafas de esas que marcan mis ojos marrones y me dan un aire serio. Mi cabello, una melena castaña que llega hasta los hombros, siempre está perfectamente peinado. Me dicen que tengo una elegancia natural, una mezcla entre discreción y sensualidad que nunca he buscado, pero que parece acompañarme a todas partes. Todo comenzó hace unos meses cuando volví a ver a Mateo, uno de mis estudiantes. Él acababa de cumplir los 18 años, pero lo conocía desde muchos años antes. Su madre y yo habíamos sido vecinas durante años y lo recordaba como un pequeño travieso que siempre jugaba en la calle. Jamás imaginé que ese peñín crecería para convertirse en un joven tan diferente. Mateo era alto, con una sonrisa traviesa que parecía esconder secretos. Había algo en su manera de mirar, como si pudiera entender más allá de lo evidente, como si sus ojos tuvieran el poder de revelar secretos ocultos. Desde el primer día de clases, me di cuenta de que algo no estaba bien. Sus comentarios eran incisivos, cargados de una insinuación que me hacía estremecer. «Profe, ¿usted siempre ha vivido sola?», preguntó una vez en medio de una discusión sobre literatura. La pregunta no tenía nada que ver con el tema, pero había algo en su tono, en la forma en que sostuvo mi mirada, que me hizo sentir descubierta. «Mateo, volvamos al tema del poema, por favor», respondí intentando sonar firme, pero por dentro mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo se atrevía? Y más importante, ¿por qué me afectaba tanto? Desde ese día Mateo se convirtió en una presencia constante en mi mente. No era solo en clase. Me encontraba pensándolo mientras corregía trabajos, mientras preparaba la cena, incluso mientras intentaba leer un libro para distraerme. Y luego estaban esas miradas, esa manera en que me observaba, como si supiera algo que yo no. Una tarde, después de clase, se quedó rezagado mientras los demás estudiantes salían. «Profe, ¿puedo hablar con usted un momento?», dijo acercándose a mi escritorio. Había algo en su voz que me hizo sentir un escalofrío. «Claro, Mateo», dije, intentando sonar tranquila. «Solo quería decirle que no está sola en esto», dijo con una sonrisa que no logré interpretar. Antes de que pudiera responder, salió del salón, dejándome allí confundida y con el corazón en un puño. En eso me repetí una y otra vez esa noche. Su comentario no tenía sentido, pero no podía sacarlo de mi mente. Las cosas solo empeoraron cuando comencé a recibir mensajes anónimos. Al principio eran sutiles, frases como «la verdad siempre sale a la luz» o «todos tenemos secretos», pero luego se volvieron más personales. Una vez al llegar a casa, encontré una nota pegada en mi puerta que decía «Nos vemos mañana en clase». Podría haber sido de cualquiera, pero no lo sentí así. Sabía que era él, Mateo, y aunque me aterraba, también había algo en todo esto que despertaba una parte de mí que había estado dormida durante años. Una noche mientras corregía exámenes en mi sala, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido.
pensando en mí. Mi corazón casi se detuvo. Intenté ignorarlo, pero entonces llegó otro. Porque yo no puedo dejar de pensar en usted. Tomé el teléfono con manos temblorosas y escribí: ¿Quién eres? La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Usted sabe quién soy? Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo continuaba desafiando en clase con comentarios que parecían inofensivos para los demás, pero que yo sabía estaban cargados de significados ocultos. Y luego estaban esos momentos en los que me encontraba a solas con él, como aquella vez en el pasillo, cuando me detuvo y dijo: «A veces las personas no son tan diferentes como creen». Me lo dijo suavemente, pero el impacto de sus palabras fue devastador. Finalmente llegó el día en que todo cambió. Era viernes y había una reunión de profesores que se extendió hasta tarde. Cuando regresé al instituto para recoger unos papeles que había olvidado, lo encontré allí, en el estacionamiento. Estaba apoyado contra su moto, con esa sonrisa que ya había aprendido a temer y desear al mismo tiempo. «No debería estar en casa a estas horas», le dije intentando sonar autoritaria. «Estaba esperando para asegurarme de que llegara bien», respondió, acercándose un poco más. Su proximidad era intoxicante. Podía oler su colonia, sentir el calor de su cuerpo. «Mateo, esto tiene que parar», dije, pero mi voz sonó más débil de lo que quería. «No puedo», respondió, mirándome directamente a los ojos. Y entonces, sin previo aviso, me besó. Fue como si el tiempo se detuviera. Por un instante intenté resistirme, pero luego algo dentro de mí se rindió. Todo el miedo, la confusión y el deseo acumulados durante semanas convergieron en un momento electrizante. Nos refugiamos en la penumbra de un aula vacía, dejando que durante 2 horas nuestras emociones se desbordaran de una forma que nunca antes había experimentado con otra persona. Cuando finalmente todo terminó, me quedé allí, sentada en el frío piso del aula vacía, recuperar el aliento y poner en orden mis pensamientos. Mateo se incorporó con esa tranquilidad que siempre parecía rodearlo, como si nada pudiera perturbarlo. Me miró con esa mezcla de seguridad y picardía que había aprendido a reconocer, y me extendió una mano para ayudarme a levantarme. «Esto es una locura», susurré, más para mí misma que para él, pero Mateo solo sonrió, inclinando para dejar un beso suave en mi mejilla. «Tal vez», dijo, «pero, profe, usted sabe que no se puede resistir». Y con eso, desapareció por la puerta del aula, dejándome sola con mi caos interno. Los días que siguieron fueron una mezcla de culpa, deseo y una extraña euforia que no lograba entender del todo. Mateo seguía comportándose como siempre en clase. Aunque había momentos en los que nuestras miradas se cruzaban y sentía que mi piel se encendía, había algo que me atormentaba: las alumnas. Mateo siempre había sido popular entre sus compañeras. Lo veía constantemente rodeado de esas chicas jóvenes, hermosas, llenas de vida y con cuerpos que parecían esculpidos por los dioses. Algunas se acercaban demasiado a él, reían de sus bromas y lo tocaban con una familiaridad que me revolvía el estómago. Una en particular, Valentina, me sacaba de mis casillas. Era alta, con una melena rubia que siempre caía perfectamente sobre sus hombros, y tenía una risa que parecía llenar todo el salón. Mateo parecía disfrutar su atención, y eso me carcomía por dentro. Un día, durante el receso, los vi juntos en la cafetería. Ella estaba sentada a su lado, inclinándose hacia él, mientras él le susurraba algo al oído. Mi corazón se aceleró, y la rabia comenzó a burbujear en mi interior. ¿Qué derecho tenía yo a sentirme así? Ninguno, pero no podía evitarlo. Esa noche, cuando él me escribió un mensaje preguntando si podía quedarse después de clases para hablar conmigo, sentí un escalofrío de anticipación. «Claro», respondí con el dedo tembloroso,
presionando enviar. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no me importaba. Necesitaba verlo. Necesitaba sentirlo cerca. Cuando las clases terminaron al día siguiente, esperé en mi escritorio mientras los estudiantes salían del salón. Mateo fue el último en quedarse. Cerró la puerta tras él y caminó hacia mí con esa seguridad que siempre parecía envolverlo. Sin decir una palabra, se inclinó y me besó. Fue un beso inesperado, cargado de emociones difíciles de ignorar. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba sentado en mi escritorio con mis manos aferradas a su camisa, mientras sentía su calor envolverme. «Mateo, esto está mal», murmuré entre besos. Pero él solo sonrió y susurró. «Entonces, ¿por qué se siente tan bien?» Y en ese momento no había espacio para la culpa ni para las dudas. Todo lo que importaba era él, la manera en que me hacía sentir viva de una forma que no había experimentado en años. Nos encontramos varias veces más en el salón de clases, siempre después de que todos se hubieran ido. Había algo emocionante en la clandestinidad de todo aquello, en saber que podía ser descubierta en cualquier momento. Pero también había algo devastador en la forma en que lo veía con las demás, aunque él siempre regresaba a mí. No podía evitar preguntarme si también compartía esa misma intimidad con otras. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, lo vi en la biblioteca con Valentina. Estaban sentados juntos, riendo y compartiendo un libro. Mi pecho se contrajo y sentí una punzada de celos que me dejó sin aliento. Esa noche, cuando él llegó al salón para verme, no pude contenerme. «¿Qué estás haciendo con Valentina?» «Zrenia», solté con mi voz más aguda de lo que había planeado. Mateo parpadeó sorprendido y luego una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «¿Está celosa, profe?» Swin preguntó, dando un paso hacia mí. «No sea ridículo», respondí. Pero él ya estaba demasiado cerca. Su mano acarició mi mejilla y sentí que toda mi resolución se desmoronaba. «No tiene que preocuparse por nadie más», dijo en voz baja, y luego sus labios se encontraron con los míos. Como siempre, todo pensamiento coherente desapareció. No importaba nada más que él, su toque, la manera en que me hacía sentir deseada. Esa noche me llevó a un lugar que nunca había visitado antes. Una pequeña sala de proyecciones que estaba desierta a esas horas. Entre las sombras, dejamos que el mundo desapareciera, envueltos en una conexión que desafiaba cualquier límite que hubiera considerado antes. Pero la realidad siempre encuentra la manera de infiltrarse. Al día siguiente, recibí una queja anónima en mi correo electrónico. Decía que mi conducta en el aula era inapropiada, que había estudiantes que se sentían incómodos. Mi corazón se detuvo. ¿Alguien había visto algo? ¿O era simplemente una coincidencia? No podía estar segura, pero sabía que las cosas estaban comenzando a salirse de control. Mateo intentó tranquilizarme cuando se lo mencioné esa tarde. «Nadie sabe nada», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Todo está bien». Pero no podía dejar de sentir que algo iba mal. Las miradas de las alumnas, los susurros en los pasillos, todo me hacía sentir que estaba siendo observada. Y entonces llegó otro mensaje anónimo. «¿Cuánto tiempo más cree que puede esconderse?» Supe que la calma no duraría mucho. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Cada vez que me encontraba a solas con Mateo, sentía que el mundo se desvanecía, que lo único real era su toque, su sonrisa, la manera en que parecía conocer cada rincón de mi alma. Pero fuera de esos momentos, mi vida era un caos. Los mensajes anónimos continuaban, cada vez más explícitos, más amenazantes. Una noche, mientras revisaba trabajos en casa, recibí un sobre por debajo de la puerta. Dentro había fotografías. Eran de Mateo y yo en el aula, abrazados, besándonos. Mi corazón se detuvo.
Sentí un vértigo tan intenso que tuve que sentarme. Alguien lo sabía. Alguien lo había visto todo. Llamé a Mateo desesperada. «Tienes que venir ahora», le dije. Llegó en menos de 20 minutos con su chaqueta de cuero. Y esa calma que me volvía loca. Pero esta vez, algo en su mirada era diferente. Había una sombra, una inquietud que no lograba ocultar. «Profe, tranquilícese», dijo mientras tomaba las fotos de mis manos. «Esto no significa nada. Nadie hará nada con esto». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», exigí, con mi voz al borde de la histeria, pero él no respondió. En lugar de eso me rodeó con sus brazos y me besó, como si ese simple acto pudiera borrar mis miedos. Y por un instante funcionó. Esa noche, por primera vez, no fue en un aula ni en un rincón oscuro del instituto. Fue en mi habitación, bajo la luz tenue de mi lámpara de noche. Mateo se mostró diferente, con una intensidad en sus gestos que parecía querer capturar cada instante, haciéndome sentir emociones que nunca antes había conocido. Pero cuando todo terminó y él se quedó dormido a mi lado, la realidad volvió a golpearme como una ola helada. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña. Mateo no estaba. Había dejado una nota en la mesa de noche. «Volveré esta noche, no te preocupes». Pero no volvió. Ese día en el instituto, Valentina también estaba ausente. Una ansiedad insidiosa comenzó a instalarse en mi pecho. Intenté concentrarme en mis clases, pero era imposible. Durante el almuerzo recibí otro mensaje. Era una dirección escrita en letras negras. «Ven sola», decía. El lugar era un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Cada paso que daba hacia el interior se sentía como una sentencia. Cuando llegué a una de las habitaciones del segundo piso, los vi. Mateo y Valentina estaban allí juntos, demasiado juntos. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. «Profe, de verdad pensó que esto era real», dijo Mateo con una sonrisa torcida. «Fue divertido mientras duró, pero todo esto era parte de un juego», susurró. No podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra era un cuchillo, un juego, susurré con la voz rota. «Valentina y yo teníamos una apuesta», continuó. «Queríamos ver qué tan lejos llegaría usted, y debo decir que superó todas nuestras expectativas». Valentina rió, una risa cruel que resonó en las paredes vacías. «Eres más fácil de lo que pensé», dijo, mirándome con desdén. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Quise gritar, llorar, pero no podía moverme. Estaba paralizada por la traición, por la humillación. De repente Mateo dio un paso hacia mí. «Pero no se preocupe, profe, siempre la recordaré. Fue una experiencia única», dijo con una sonrisa burlona. No recuerdo cómo salí de allí. Todo era un borrón. Cuando finalmente llegué a casa, me desplomé y lloré como nunca antes. Pero mientras las lágrimas caían, algo dentro de mí comenzó a endurecerse. No permitiría que me destruyeran, no después de todo lo que había sacrificado. Al día siguiente, fui al instituto como si nada hubiera pasado. Sabía que Mateo y Valentina estarían allí y no les daría la satisfacción de verme rota, pero también sabía que no podía quedarme callada. Recopilé toda la evidencia que tenía. Los mensajes, las fotos, incluso las grabaciones de las cámaras de seguridad que había instalado en mi casa. Con todo en mano, me dirigí a la dirección del instituto. No solo denuncié a Mateo y Valentina por su comportamiento inapropiado, sino que también confesé mi error. Sabía que enfrentaría consecuencias, pero también sabía que era la única manera de recuperar mi dignidad. Cuando finalmente salí de la oficina del director, sentí una extraña sensación de alivio. Había perdido mucho, sí, pero también había ganado algo. La certeza de que no volvería a permitir que nadie jugara con mi vida. Reflexionando sobre todo lo que había ocurrido, entendí algo importante.
A veces el deseo y la pasión pueden cegarnos, hacernos olvidar quiénes somos y lo que realmente queremos. Pero también pueden ser una llamada de atención, una oportunidad para redescubrir nuestra fuerza y nuestra capacidad de sanar, porque al final, lo único que realmente poseemos es nuestra dignidad, y esa nunca volverá a estar en juego. ¿Quieres más intensidad en la aventura? No termina aquí. Dale me gusta y suscríbete para seguir explorando las historias más apasionantes y sorprendentes. No te detengas. Ahora hay mucho más por descubrir en nuestros próximos videos.